Bienvenidos a un nuevo programa Mirada Cultural, gracias a la Corporación Cultural de Ancud y a este canal, Canal del Sur, canal regional. Y hoy estamos de aniversario en Ancud, 256 años. Y qué mejor que nos pueda relatar algo sobre Ancud con la profesora Jacqueline Zúñiga. Vamos y lo pueden ver acá en Mirada Cultural. Hola Jacqueline, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fabiola. Jacqueline, bueno, hoy día 20 se cumplen 256 años de Ancud. Quiero que nos puedas contar un poco sobre la historia y el conocimiento que tú tienes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para hablar de algo que es muy interesante y muy apasionante también, que es la historia de la fundación de nuestra ciudad. Ancud, como ustedes bien lo están mencionando, está cumpliendo hoy día 256 años de su fundación histórica, ¿ya? Pensando en que claramente todos estos sucesos, estas fechas, ¿cierto?, son lo que marcan un hito, un antes y un después, ¿cierto?, en la construcción de nuestra ciudad como tal. Ancud se funda un 20 de agosto de 1786, ¿cierto?, no con los habitantes propiamente tal de nuestra ciudad, sino que se toma la gente que vivía en el sector de Chacao y los traen para acá para poder fundar la ciudad. Todo esto tiene una finalidad estratégica, ya no es otra cosa que una finalidad estratégica, fundar la ciudad de Ancud, porque como ustedes podrán observar en la geografía que nosotros tenemos, es un espacio con una bahía fuerte, consolidada, ¿cierto?, donde claramente podemos ver si es que acaso algún barco va llegando a nuestra bahía, y que eso permitía tener una seguridad del espacio territorial que tenía nuestro país en ese momento. Hay que recordar también que cuando se funda nuestra ciudad, nosotros estamos en pleno proceso de la época colonial, o la colonia, como se le llama comúnmente desde el punto de vista histórico, ¿ya? Y uno de los objetivos de quienes estaban a cargo de organizar nuestro país, ¿cierto?, era consolidar la soberanía sobre el territorio, ¿ya? Y sobre el territorio más hacia el sur, porque uno de los objetivos fundamentales, ¿cierto?, de quienes nos gobernaban en ese momento era lograr controlar el paso hacia Europa, ¿cierto?, por el estrecho de Magallanes. Entonces, claramente, Ancud se transformaba en un lugar estratégico, ¿ya?, por tener un puerto, ¿cierto?, con características geográficas bastante definidas, bastante claras, ¿cierto?, desde el punto de vista de que no necesita una mayor intervención para que esta bahía sea un espacio de salida y entrada de barcos, claro, ¿ya? Y a la vez también por su posición estratégica, puesto que tenemos el fuerte Awi, ¿cierto?, Oahui, precisamente, que después se transforma en un fuerte y que también nos va a defender de aquellos piratas, corsarios y barcos que no podían entrar a nuestra zona. Hoy estamos en el Polvorín. En el Polvorín. Mucha historia. Creo que hay algo acá también abajo que nosotros estamos arriba. ¿Qué nos puedes contar sobre el Polvorín? Bueno, el Polvorín, al igual, ¿cierto?, que en otros lugares donde hay fuertes, ¿ya? Porque esto tiene una directa vinculación con el fuerte, ¿ya? Nosotros aquí tenemos el fuerte San Antonio, al frente, ¿cierto?, tenemos el fuerte Awi. Y los fuertes tenían que abastecerse, tenían que guardar comida, provisiones, la misma... ¿cómo se llamaba? La misma pólvora, ¿cierto?, con la que se prendían los cañones, etcétera. Y para eso estaban los polvorines, como una parte donde pudiesen aprovisionar estas cosas, también, ¿cierto?, dejar en algunos casos incluso hasta los presos que quedaban, o los cautivos que quedaban, ¿cierto?, de los mismos conflictos que se producían, ¿ya? Ahora, el polvorín, bueno, este polvorín no sé si ustedes sabrán, pero tiene historias místicas y historias reales. Se dice que conecta, ¿cierto?, por debajo de la tierra al fuerte, ¿ya? Hay una conexión, no tengo certeza de que sea así, pero hemos crecido con esa idea de que efectivamente hay una conexión entre el polvorín y el fuerte San Antonio, ¿ya? Por otro lado, si nosotros miramos de manera horizontal, ¿cierto?, desde el fuerte San Antonio
vemos directamente el Fuerte Agüi, ¿ya? Entonces ahí, si nosotros nos imaginamos, ya, esto, pensemos en que estamos hace muchos años atrás, nos imaginamos que existe algún conflicto, claramente, ¿dónde van a llegar, cierto, las balas o las primeras intervenciones? Va a ser hacia la zona de la bahía de Ancud, para evitar, cierto, que llegase algún tipo de barco o que no estuviera acorde a lo que se necesitaba para alguna actividad o el momento histórico que se esté viviendo. Jacqueline, ¿qué te parece si recorremos un poco el polvorín? ¿Sí? ¿Vamos? No hay problema. Acá podemos apreciar tantas cosas. Eso es de piedra cancagua, ¿cierto? Sí, piedra cancagua. La piedra cancagua es una piedra que tenemos nosotros aquí en nuestra isla, que nos ha favorecido mucho para poder hacer distintas construcciones. Esta se encuentra ubicada principalmente en la zona de la península de la Cuy, digámoslo. Y de hecho, hasta el día de hoy se utilizan para hacer artesanía. En un momento, ¿cierto?, se utilizaron para hacer todo este tipo de construcciones que son tan importantes, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestra ciudad, y también es un material que hasta el día de hoy puede ser utilizado, o sea, no es que se haya acabado. Hoy día todavía existen artesanos en piedra cancagua, en la zona principalmente de al frente, ¿cierto?, la península de la Cuy, que efectivamente se han mantenido este patrimonio que nosotros tenemos como isla. Ahora, la piedra cancagua se ha utilizado históricamente. Sí. Históricamente, nosotros tenemos aquí construcciones que datan de los orígenes de nuestra historia republicana, por así decirlo, y que efectivamente se mantienen en muchos hogares de nuestra ciudad. Todavía la gente tiene las estufas de piedra cancagua, ¿se acuerdan que habían tantas antes en los hogares? Y en muchos casos se mantienen porque son un patrimonio inmaterial que nosotros tenemos y forman parte de nuestra cultura. Y es más, en el cementerio hay construcciones de piedra cancagua. Sí, efectivamente, se me había olvidado mencionar eso. En el cementerio también hay construcciones de piedra cancagua que también, o sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, es un patrimonio el poder trabajar y contar con una piedra, ¿cierto?, que es propia de nuestra ciudad, o sea, de nuestra isla propiamente tal. Bueno, nos hemos quedado acá para poder apreciar esto. ¿Qué es lo que es? Porque distintas regiones nos ven y puedan entender qué es esta construcción. Claro. Bueno, esto es lo que se le llamaba el polvorín del polvorín. Ah, ya. Claro, es una construcción, ¿cierto?, de material sólido, ¿cierto?, propio de la época, donde, como les mencionaba anteriormente, pues se guardaban pertrechos, municiones, alimentos. También seguramente se podía hacer un tipo de como especie de casa, ¿cierto?, por así decirlo, donde habitaban las personas que estaban ligadas directamente al ejército de aquella época. Recordemos que nosotros aquí batallas tenemos hartas, ¿cierto?, respecto de cómo se fue fundando nuestra historia como ciudad, así que por lo tanto estos servían como lugares para poder abastecerse los distintos militares de aquella época. Acá también tengo conocimiento, estoy equivocada, que me puedas corregir, ¿tenían personas detenidas? Sí, también en algún momento, porque pensemos de que tampoco era la generalidad en aquella época, en números son muy pocos. Si nosotros, no sé si alguien ha ido a Agüi, también en Agüi hay un espacio que se le llama, que es como un foso, que se le dice que es una cárcel, y el espacio es muy reducido, son, ¿para cuántos? 6 personas, 4 personas, no más allá de eso, y todos de pie. Entonces, claro, son espacios reducidos que se ocupan como especie de cárcel, por así decirlo. Y vamos a continuar caminando para poder apreciar de dónde nos atacaban. Mire, aquí, bueno, el polvorín, los fuertes, siempre se construyen, tienen una particularidad, que siempre se construyen en lugares muy altos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder tener visión, ¿cierto?, del horizonte, ¿ya? Y de aquellos espacios geográficos que son sujetos de poder ser ocupados, atacados, etcétera. Por eso es que nosotros nos encontramos en una zona bastante alta,
¿ya? Sí. Hoy día obviamente está lleno de estos matorrales y cosas así, pero yo asumo que para la época que nosotros estamos hablando, que es la época de la fundación de Ancud, ¿cierto? Eso no existía, porque Claro. estos espinillos, ¿cierto? Son una especie introducida en nuestro país, no es una especie que sea local. Entonces, si nosotros miramos hacia el horizonte, miren, ahí al frente podemos encontrar el Fuerte Agüi. El Fuerte Agüi, la playa del Fuerte Agüi, ¿cierto? El morrito de Agüi, etcétera, ¿ya? La península de la Cuy, ¿cierto? Es como una especie de barrera natural, ¿cierto? Que limitaba el acceso de barcos por cualquier lugar, entonces eso era fundamental. Entonces, si nosotros vemos la bahía, efectivamente es un espacio geográfico, la bahía de Ancud, un espacio geográfico que no necesitaba mayor intervención para poder ser un espacio estratégicamente muy importante para el desarrollo marítimo, comercial, por viajes, etcétera. De hecho, existen relaciones que son las cartas que se escribían entre los distintos altos mandos, gobernantes, ¿cierto? de las distintas ciudades, países, que dicen que claramente que Ancud es uno de los puertos más seguros que hay en la zona sur de Chile, y por eso agarró tal relevancia en aquella época, producto de que no solamente venían barcos desde que fueran nacionales, por así Claro. decirlo, sino que venían los barcos que venían del puerto del Callao, en Perú, y también barcos que venían desde España. En algún momento el movimiento de barcos, ¿cierto?, fue relevante y muy importante, ¿cierto?, para la comunicación, ya sea hacia el norte de nuestro continente, principalmente con Perú, y también, ¿cierto?, con España. Pensemos que también los barcos, a ver, imaginémonos Sí. también cómo era el contexto, porque un barco no se demoraba como hoy día en viajar de un país a otro, no sé, por semanas, Claro. ¿ya? Sino que eran meses de navegación, meses de estar sobre el mar, y necesitaban en algún lugar abastecerse, ¿ya? Intercambiar productos, comprar animales para poder comer, etcétera. Entonces era necesario tener un lugar donde poder hacer todas estas cosas, y Ancud se transformó en el puerto que era fundamental, ¿cierto?, para poder hacer todo este tipo de intercambios. Todo eso, ¿cierto?, está escrito en estas cartas que mandaban, ¿cierto?, quienes nos dirigían, quienes nos gobernaban en aquel momento, los gobernadores principalmente, que tenían una prosa maravillosa, donde señalaban, ¿cierto?, distintas características que tenía nuestra bahía, ¿cierto?, y que finalmente lo consolidaron como uno de los puntos estratégicos para seguir avanzando hacia el sur o hacia el norte. Acá también el conocimiento es que cuando nos atacaron, de los cañones, 1 kilómetro hacia la bahía era el alcance que tenían. Más o menos aproximadamente 1 kilómetro, o sea, si nosotros pensamos 1 kilómetro, si bien es poco, pero la fuerza con la que Claro. caían esas balas era la que provocaba realmente la destrucción. Sí. Entonces ahí es donde uno puede ver o magnificar la importancia de estos fuertes. Fueron importantísimos. Nosotros, por ejemplo, a ver, el patrimonio cultural respecto de la historia colonial se basa mucho en el conocimiento sobre los fuertes. Por ejemplo, pensemos en Valdivia y en Niebla, que ellos viven, ¿cierto?, del turismo de los fuertes que tuvieron ellos. Además, nosotros recordemos que no solamente tenemos los fuertes San Antonio, ¿cierto?, y Agüi, sino que tenemos las baterías, que eran lugares importantísimos también, donde se hacía como una especie de control también del territorio, y también buscaba tener a los ejércitos preparados, ¿cierto?, para poder enfrentar al enemigo en el caso de que desembarcaran en las zonas que son donde costeras o las playas. Tenemos aquí Chaicura y Balcacura, que al día de hoy las han hermoseado, las han recuperado, y son sitios históricos tan importantes como el Fuerte Agüi y el Fuerte San Antonio,
¿ya? No hay que olvidar la importancia de las baterías. Y no solamente están Chaicura y Valcacura, tengo entendido, y si mal no recuerdo, había más baterías a lo largo de la península. Para las personas que nos ven de regiones, ¿qué significa batería? La batería ya forma parte como del fuerte, primero que todo, ¿ya? No pensemos que es una batería de vehículo, una batería de celular, sino que una batería es un punto estratégico, ¿cierto? Pero que está ubicado en la zona de las costas, ¿ya? En la zona de la playa precisamente. Tenemos que pensar de que en aquella época la comunicación, ¿cierto?, directa de quienes pudieran atacar las zonas costeras de nuestra ciudad, tenían que bajar en un barco, en un botecito o en un barco un poquito más pequeño. Entonces, ¿dónde iban a llegar? Iban a llegar a las zonas costeras. Era como el primer espacio de seguridad para que no hubieran enfrentamientos o que no pasaran, ¿cierto?, hacia lugares más internos dentro de la ciudad de Ancud, ¿ya? Y las baterías son tan importantes como los fuertes porque las baterías están, digámoslo así, al mismo nivel del mar. Entonces podían desembarcar ahí personas y ponerse a pelear, ¿cierto?, con el ejército local. Era como un refugio. Era como un refugio, justamente. Entonces ahí tenemos acá en Ancud varias baterías en la zona, ¿cierto?, de la península de la Cuy, siendo las más importantes hoy día y las que están a mayor acceso porque fueron arregladas, ¿cierto?, y son un lugar de visita constante, batería Chaicura y Valcacura, ¿ya? Si mal no recuerdo, hace como unos 10, 15 años atrás que fueron arregladas estas baterías y hoy día son lugares de interés turístico, principalmente. Claro. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, a ver, yo les había mencionado delante de que estos gobernadores escribían estas relaciones que se llaman estas cartas que envían a los virreyes, al rey, ¿cierto?, a otros gobernadores, etcétera, con una prosa maravillosa. Y no quiero dejar pasar este momento de poder leer una parte de esta prosa que hace el sustento histórico finalmente de lo que hoy día estamos hablando. Por ejemplo, mire, aquí yo tengo una carta que envía don Carlos de Berenguer al virrey de la época, don Manuel de Amat y Junyent. Dice: al llegar a la altura de lo que hoy se llama San Antonio, vieron el mar, el prodigioso mar, la espaciosa bahía al frente de ellos y a su derecha el río Pudeto, largo y angosto como una fina hoja de una espada en un gigantesco peluche verde. Siguieron andando por el lado donde hoy se alza el viejo convento de San Francisco. Torcieron a la derecha y al llegar al altiplano, lo que hoy es la plaza de armas de Ancud, se detuvieron los conquistadores absortos en la contemplación del paisaje maravilloso. Cielo, mar y tierra eran sin un solo prodigio de belleza imposible de describir. Aquí vemos cómo, ¿cierto?, se mandan estas cartas dando a conocer cómo podían describir la zona geográfica, el espacio geográfico que nosotros hoy día habitamos. Claramente con una prosa maravillosa, ¿cierto?, que nos permite entender la belleza que siempre hemos tenido como ciudad y la importancia histórica también que ha tenido esta. Esta construcción histórica que nosotros hemos conversado es como la más tradicional, la que nosotros conocemos gracias a un maravilloso escritor que nosotros tuvimos en su tiempo y que nos dejó toda esta información, que es don Pedro J. Barriento. ¿Ya? La historia se construye a través de fuentes y sin lugar a dudas esa es la fuente más importante que nosotros tenemos para reconstruir el pasado histórico de Ancud. Aún así, ya todos tenemos, ¿cierto?, todos los que nos gusta la historia tenemos esa capacidad de que nos llamen la atención ciertas cosas, ciertos temas, pero sin lugar a dudas tuve la oportunidad de buscar otro tipo de fuentes que nos cuenta otra parte de la historia de Ancud, quizás un poco más misteriosa, ¿cierto?, y que viene de la mano de una persona que fue muy importante, ¿cierto?, en nuestra ciudad, que se llama don Antonio Borges Solar, que en 1914 escribe una crónica, ¿cierto?, como una pequeña entrevista que le hace a Andrea Berenguer de Del Solar. Recordemos que don Carlos de Berenguer, ¿cierto?, fue el
fundador de nuestra ciudad, y Andrea Beranger de Del Solar era la nieta. Era la nieta que en 1914, como les decía, se entrevistó con don Antonio Borges Solar. Y ella cuenta lo que le contaba a su abuelito, lo que le narraba a su abuelito. Entonces aquí tenemos una fuente directa, ¿cierto?, de lo que nos cuenta la historia, ¿cierto?, de cómo se fue fundando también Ancud. Y aquí, por eso les digo, que hay un tema más místico, a lo mejor también como forma de narrarle esta aventura a una nieta. Y ella dice que tuvo un encuentro con un hada y que le manifestó el hada. Esto le contaba al abuelo, ¿cierto?, don Carlos de Beranger. Yo soy el hada, reina tutelar de esta isla maravillosa. He querido otorgarte el don de ser el fundador de Ancud, y por esta causa conquistarás una gloria que se heredará en los siglos, y la ciudad por ti fundada será en el porvenir poderosa y rica, y por su riqueza y poderío su fama llegará hasta las gentes más remotas en la historia venidera. Imagínense, Carlos de Beranger le cuenta a su nieta, ¿cierto?, como una forma de también explicarle a un niño pequeño, ¿cierto?, la importancia de la fundación de Ancud, ¿ya? Y que si bien muestra un espacio como medio fantasioso, porque habla de un hada, etcétera, permite entender la magnitud, ¿cierto?, y la importancia que tiene este suceso histórico que hasta el día de hoy nos mantiene como una ciudad importante, pujante, ¿cierto? Y sin lugar a dudas que donde todos los ancuditanos queremos, amamos, respetamos y tratamos de buscar siempre lo mejor para ella, ¿ya? Esta historia yo la encontré en una investigación que hice hace un par de añitos atrás, ¿cierto? Y gracias al gentil auspicio, ¿cierto?, de la Fundación Radio Estrella del Mar, que me permitió leer los diarios o el periódico, ¿cierto? En ese tiempo era un periódico, La Cruz del Sur. Ya esto estaba en una crónica que de una entrevista que se le hizo a Andrea Beranger de Del Solar en el periódico La Cruz del Sur. Así que esto es un patrimonio importantísimo, fundamental, una fuente directa, distinta a lo que estamos acostumbrados a oír, porque en realidad se habla de que el virrey, el gobernador, puros personajes que de repente en la retina no se graban, no se quedan, ¿cierto? Pero esto, ¿cierto?, es algo que sin lugar a dudas marca una fuente distinta de poder entender cómo fue este proceso, ¿ya? Hay que recordar también que Ancud como ciudad, ¿cierto?, recién en 1834, ¿cierto?, se entrega con nombre de ciudad, porque en un principio nosotros fuimos constituidos como una villa, ¿ya? Como una villa, pero como ciudad propiamente tal, en 1834, recién, ¿cierto?, podemos decir que nos llamamos la ciudad de Ancud. Mira qué maravilloso, mucha historia. Lo de la hada me quedo dando vuelta porque somos una isla de mitología. Claro. Entonces nadie sabe. Quedó ahí como en suspenso. Claro, es que, claro, yo me imagino que el abuelo, ¿cierto?, el tata, porque tiene que haber sido el tata, en una forma de narrar sus historias, de poder hacer entender a los niños, porque la historia igual es medio difícil de entender para los niños, es muy, de repente muy conceptual. Le cuenta esta historia a su nieta, y su nieta, ¿cierto?, nos deja este legado hasta el día de hoy de ver como el otro lado, no solamente el fundador de Ancud, sino que el tata, el abuelito. Y bueno, nosotros tenemos acá una tremenda profesora de historia que es maravilloso, eres súper didáctica para poder explicar. Ay, gracias. O sea, tenemos una profesora así, pasamos todos de curso, súper didáctica, mucha información, muy culta, profesora de historia, Jacqueline Zúñiga, ¿sí?, del seminario. Sí, del Colegio Seminario Conciliar de Ancud. Y felicitarte en realidad por informarle a los televidentes, no solamente de Chiloé, de distintas regiones que nos están viendo, sobre el día de hoy, 256 años aniversario de Ancud, y tenerte acá, en una parte histórica de Ancud. Así que te quiero agradecer por la entrevista. Bueno, yo también quiero agradecerles la oportunidad de poder contar esta parte de la historia que de repente dejamos un poco olvidada. Quizás
nosotros también somos responsables de que esta historia no sea perdida, que no la olvidemos, porque es fundamental que no solamente quede en nosotros, en los que somos más adultos, la importancia de la historia local, sino que también manifestársela y transmitírsela a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, etc. Agradezco la invitación, siempre me he sentido muy orgullosa de ser una ancuditana que ha podido ir perfeccionándose como profesional, pero también que he vuelto por lo mismo, para poder entregar un granito de arena a quien me dio los primeros aprendizajes, que es el Colegio Seminario. Así que por lo tanto agradezco la invitación a Canal del Sur y también invito a todas las personas que están viendo este programa a que nos visiten en las vacaciones, ¿cierto?, cuando se pueda, que disfrutemos de nuestra ciudad, que está tan hermosa hoy día, con esta costanera maravillosa que hoy día tenemos, y que sin lugar a dudas sigamos creando una ciudad que sea armónica, maravillosa, ¿cierto?, para todos nosotros, y que dejemos un futuro para nuestros hijos, nietos, adultos mayores, etcétera, de una linda ciudad como en estos 256 años de historia hemos tenido. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, a este canal, Canal del Sur, canal regional, y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural.